Vamos a iniciar esta mesa número 2, titulada Cine, Filosofía y Antropología, con el trabajo de Alan Eiblum Robles, del Centro de Diseño y Comunicación. Él tiene su participación en video. El trabajo que nos va a presentar lleva por título ¿Por qué corre amok la señora Dillman? Cine, dignidad y ocio. No sé si en la cabina me puedan ayudar con la transmisión, y le pediría a Ricardo Pérez Presa y también a Hermenegildo Contreras, quienes van a ser también ponentes de esta mesa, que por favor se vayan preparando para poder presentarnos su trabajo. Hola, ¿qué tal? Hermenegildo Contreras, si gusta pasar a la mesa, nos acompaña. En un minuto comenzamos. Les pedimos una disculpa, nos retrasamos poquito, pero inmediatamente comenzamos. Gracias. Bien, ahora sí vamos a dar inicio con la mesa completa. Como les decía yo, vamos a ver el trabajo de Alan Eiblum Robles. Por favor, el video. En una entrevista, Chantal Akerman cuenta que a sus 15 años fue con toda inocencia a ver Pierrot Le Fou, simplemente porque el título le pareció atractivo. Obtuvo una doble revelación: descubrió que existía un cine más allá del entretenimiento y que ella quería ser parte. 10 años después, contando con tan solo 25 años, Akerman realizó una pieza que le inscribió en la historia del cine. Cuando se habla de Jeanne Dillman, suele señalarse su relación con movimientos feministas, su impacto en otros realizadores, e incluso se usa la expresión obra maestra.
Aquí optaré por un análisis comparado para resaltar sus logros conceptuales. El título, Una dirección postal, es inusual y extenso. La fotografía, frontal, estática y directa, ofrece un fino efecto de enclaustro. Al terminar la función, el espectador podría confesar que de hecho visitó la residencia de la señora Dillman. La prioridad del espacio por encima de los cuerpos que lo habitan también fue empleada por la pareja de realizadores Daniel Huillet y Jean-Marie Straub para destacar la dimensión acústica de la arquitectura y hacer de la música la verdadera protagonista del film Crónicas de Ana Magdalena Bach de 1968. Estas dos películas utilizan una cámara fija como soporte para una mente en movimiento. Más aún, pocas películas nos recuerdan con tanta solvencia que, salvo casos curiosos, el espectador del cine y de la música de cámara, a diferencia del de la pintura o la escultura, se encuentra sentado. La asociación con la imponente Satantango 2007 de Béla Tarr, por elegir su obra más extensa, 450 minutos, es el tiempo, pero no en el sentido de que su inusual duración de 201 minutos escapa a la barrera de la hora y media tácitamente impuesta por la industria, sino en el sentido del tiempo como decoro. La relación ética con la duración es directa. Dignificar no es otra cosa que obsequiar nuestro tiempo, que nunca es nuestro. Así, ciertas grandes obras en calidad no pueden ser sino obras grandes en cantidad y funcionan, por tanto, como parapetos en esta era perseguida por la prisa, enloquecida con la velocidad y que no hace otra cosa que interrumpirse a sí misma. Pero la duración no sería la única faceta que relaciona ambas películas. Cabe destacar que también comparten un número muy bajo de cortes. Por lo general, los cortes de escena son un medio eficaz para conducir, por no decir manipular, la atención del espectador. Por otra parte, cuando los planos secuencias se alargan, la atención del espectador tiende a ser dejada a su propio arbitrio. El efecto que obra la yuxtaposición de una duración extensa con un número reducido de cortes también es claro. La reflexión activa del espectador deja de ser opcional. Vocacionalmente hablando, se trata de una estética que enseña a evitar la incertidumbre y a abrazar el silencio. De lo anterior se puede concluir que ambas obras pertenecen a un cine de la dignidad, un cine que trata con el mismo respeto a sus personajes que al público que lo contempla. Una tercera constelación se forma cuando relacionamos la pieza de Ackerman con las películas que tratan el síndrome Amok, término malayo para designar un brote de locura espontánea que suele llevar al asesinato indiscriminado y luego al suicidio. Dos primeros ejemplos basados en la influyente novela homónima de 1922 son Amok 1934, producción francesa dirigida por Osep, y Amok 1944, producción mexicana dirigida por Montplet y protagonizada por María Félix. La película de Ackerman resulta casi idéntica en su estructura a ¿Por qué corre amok el señor R?, 1970, de Fassbinder. Después de un largo desarrollo en forma de retrato de la cotidianidad, la obra de Fassbinder cierra súbitamente y sin mayor motivo aparente con un ataque furibundo. Luego de asesinar a su vecina, a su esposa y a su hijo, el señor R se suicida. La película de Ackerman ofrece un giro de tuerca. Después del asesinato de su cliente, Jeanne Dillman, ama de casa, viuda, madre solícita y prostituta, no escapa, no intenta esconder el crimen, no se suicida. Así, manchada de sangre, simplemente se sienta en la mesa del comedor y espera. Un giro brillante que consolida uno de los finales más sobrecogedores de la historia del cine. En la cinta 29 Palmas, 2003 de Bruno Dumont, la sórdida e indigestible violencia a la que fue sometido el personaje central explica, de cierta manera, el absceso de locura que lo lleva al asesinato de su pareja y posterior suicidio. En contraste, la violencia a la que están sometidos los protagonistas de las películas de Fassbinder y Ackerman, aunque también es gigantesca, no es del todo visible, ni tiene agentes bien delimitados. En el caso del señor R, se trata de la frustrante imposición de una cultura del consumo y la superficialidad. En el caso de la señora Dillman, se trata de la frustrante imposición de una agenda tan mecánica como patriarcal. Amok es un concepto vigente que resulta idóneo para comunicar críticas sociales. Destacarlo entonces como un subgénero cinematográfico puede ser de gran ayuda para la filosofía del cine.
También es interesante considerar que las reflexiones anteriores no son sino contiguas a la biografía de sus autores. Fassbinder murió a los 37 años, pero aparentando 50, y con los apuntes para una película de Rosa de Luxemburgo en la mano. La causa, una combinación de cocaína con barbitúricos, una suerte de suicidio involuntario. Chantal Akerman murió en el 2015, a sus 65 años. La causa, suicidio, presuntamente, luego de reconocerse muy sola tras la muerte de su madre. Tenemos aquí dos versiones de la conocida puesta en escena del creador atormentado. Figura romántica en la que los preceptos de cuidado y conocimiento de sí mismo no solo no armonizan, el sujeto se conduce bajo el precepto desquiciado de que incluso debe descuidarse a sí mismo si es que piensa conocerse a fondo. Aun cuando no podíamos predecir la explosión de los personajes de Akerman y Fassbinder, sabíamos que algún tipo de explosión debía tener sitio. La intuición de fondo es que cualquier reducción de las formas de vida configura una bomba de tiempo. La señora Dillman pasa sus días bajo el supuesto de que su vida puede transcurrir circunscrita a una agenda llena y sin pausas que la lleva automáticamente de una acción a la siguiente. Cuando un pequeño fallo en el esquema, un clinamen, produce un vacío en su itinerario, la señora Dillman obtiene un inesperado momento de ocio. Lo que podría ser una bendición resulta una maldición. Ese pequeño espacio para sí misma resulta imposible de llenar. De golpe, su vida tal como la vivía, impuesta, supuesta, es ya patentemente invivible. Desesperada al fin, por fin, la señora Dillman toma las tijeras y corta, verdaderamente, la rutina. La señora Dillman parecería conducirse bajo el mantra opuesto: sé diligente en todo, incluso si esto implica olvidar amarte. Al intentar recrearse en una vida gris bajo el disfraz de la mujer hacendosa, la señora Dillman falla en dos preceptos igualmente importantes: el conocimiento de sí y el cuidado de sí. En Tecnologías del Yo, Foucault presenta un sólido argumento. En un principio, el precepto délfico «conócete a ti mismo» era consecuencia del «cuídate a ti mismo», una de las reglas más importantes del arte de la vida. Después de un largo proceso histórico, el conocimiento de sí, tan preconizado por la filosofía, no solo ya no se sigue del cuidado de sí, lo desdibuja. Herederos de una tradición religiosa que pone la observancia sobre la observación y de una tradición secular que insiste en el seguimiento de máximas externas como fundamento de la moral, el sujeto ha sido rechazado. Mientras en la antigua Grecia el cuidado de sí era un tema pedagógico, aprendido mediante el diálogo para la formación de buenos miembros de la polis, durante el periodo helénico se volvió un tema casi médico, con la consiguiente prioridad de la escucha sobre el diálogo. Los epicúreos, por ejemplo, ya no lo trataron como una preparación para la vida adulta, sino para la vida en general, pues nunca será demasiado viejo para ocuparse de uno mismo. A su vez, los estoicos concibieron el cuidado de sí bajo la metáfora del ejército que se repliega, anacoresis: retírate en ti mismo y permanece allí. Así se pasó de la imagen del joven inmaduro, que debía cuidar de sí para volverse un buen político, a la del hombre maduro, que debía abandonar la política para poder cuidar de sí. Una línea resumía esta visión del mundo: realiza acciones buenas, lleva a cabo un buen examen de ti mismo y dormirás bien y tendrás buenos sueños que indican contacto con los dioses. Dicho con otras palabras, durante el periodo imperial destacaron 4 técnicas para el cuidado de sí: las cartas a los amigos, el examen de conciencia, las quesis y la interpretación de los sueños. Esto es, el recuento de lo que se ha hecho, el recuento de lo que se debería haber hecho, el recuerdo de los principios de acción y la preparación para el futuro.
Tiempo después, la visión confesional cristiana dejó de buscar un ajuste entre lo que se hacía y lo que se debería hacer para excavar de lleno en la sensación de culpa. Durante el periodo monacal, el examen de conciencia se centró en las creencias en lugar de en las prácticas, y el diario privado terminó por imponerse a las cartas entre pares. Las técnicas estoicas dieron paso a técnicas cristianas. Modelada según el martirio, la exhomologesis era una expresión dramática, ritual y simbólica más que verbal, en la que el penitente se reconocía como pecador. La exagoreusis, por su parte, era una verbalización plena y continua de los pensamientos. El examen de conciencia no buscaba acuerdos entre el mundo interno y externo, como haría después Cartesius, ni buscaba recordar verdades olvidadas, como lo había hecho Séneca. El examen de conciencia cristiano buscaba la obediencia total, que no era otra que la renuncia de sí. Ya sea a través del martirio o de la obediencia al maestro, la revelación del yo es la renuncia al propio yo. La historia del pensamiento es la mudanza de las metáforas. El examinador de conciencia fue un pedagogo en tiempos de Sócrates, un administrador de bienes en los primeros siglos de nuestra era y un inquisidor para los cristianos medievales. Si seguimos la secuencia hasta nuestros días, encontraremos a un curioso personaje, el productor cinematográfico. Implícito en la literatura de autoayuda y las creaciones afines de usuarios de redes sociales, flota un discurso frívolo que pareciera aconsejar: despide las peores versiones de ti, recontrata las mejores, edítate, reedítate, consigue un mejor crew, mejora tu casting, atrae inversionistas, resuelve con efectos y maquillaje las lagunas de tus guiones. De un modelo pedagógico, luego médico e inquisitorio, al show business. Puesto que el sueño es metáfora indeleble de la muerte, los rituales de purificación fueron un hábito antes de dormir. Durante centurias, los días cerraron con un meditativo examen de conciencia que hoy parece extinto. Millones a lo largo del orbe, ahora nos entregamos a un ritual cinéfilo antes del sueño, como si hiciera falta un último baño de impureza para aceptar que el día ya no tiene nada más que ofrecernos. El visionado adicto de series y películas online, clímax del fenómeno inaugurado por la televisión hace ya un siglo, pareciera circunscribirse en el ocio. Una pausa reflexiva indica lo contrario: ni ocio ni reposo. Modelar el yo bajo la figura del productor cinematográfico para luego entregarlo con regularidad a maratones laborales y de entretenimiento no solo es ejemplo de una tecnología no sustentable, más parece una técnica para correr amok.
Bien, hasta aquí la presentación de Alan Eiblum. Más adelante, en la ronda de preguntas, él nos estará acompañando para que puedan ustedes comentar acerca de lo que nos acaba de presentar o aclarar cualquier duda o pregunta. A continuación vamos a pasar con el segundo trabajo de Ricardo Pérez Presa, Atrapar el movimiento, visibilizar el tiempo, de los juguetes filosóficos al cinematógrafo, de la filosofía al aire. Gracias. Hola, buen día. Quiero agradecer a los organizadores y a las autoridades de esta institución por la confianza, en primera, para venir a dar esta ponencia, y en segundo lugar porque me dieron la confianza de participar en las actividades preliminares de LEMIA, dando un taller, seguramente lo han de haber escuchado algo, Iniciación a la Cinematografía. Este taller se dio a niños, adolescentes, en agosto, septiembre, y entonces ahora me tomo la libertad de compartir con ustedes, de compartir con ustedes la justificación de ese taller. Ese taller fue muy lúdico, fue dinámico, práctico, los niños tuvieron una buena experiencia, hubo un resultado muy positivo y la intención se concretó. La intención era crear imágenes. Pudimos hacer una secuencia en video muy interesante, pero como ustedes podrán comprender, los niños no pueden entender todavía los conceptos, las ideas abstractas, ideas generales. Entonces me permití elaborar mi ponencia, mi presentación, con la justificación de ese taller. Al mismo tiempo traje por aquí los juguetitos filosóficos. Tenemos aquí el zootropo, el praxinoscopio y el fenaquitiscopio, que hablaré un poco de ello en lo que va de mi ponencia. Quiero decir también en términos muy generales que la ponencia trata de la justificación del taller, pero también me permití incorporar elementos como definición. Mi formación es filosófica, entonces yo trato con conceptos, trato con ideas, y es a partir de ahí. Creo que uno de los conceptos necesarios de clarificar y de problematizar también es el concepto de imagen, porque usamos la palabra imagen para muchas cosas, pero yo me pregunto si realmente sabemos cuál es el significado de la imagen o en qué sentido de imagen estamos hablando. Bueno, la filosofía nos permite un acercamiento a este tipo de cuestiones. Voy a dar lectura y en algunos momentos quizá pueda comentar de manera muy general. Para iniciar esta comunicación he querido traer a su consideración dos momentos de relevancia en la historia de Occidente. Luego introducir el tercer momento correspondiente al cine, para mostrar la importancia y el reconocimiento que parece haberse olvidado. Se vuelve imprescindible para los fines de esta reflexión situarse antes del cine, desde el pasado inmediato, desde la época de los juguetes filosóficos, para después cuestionar el alcance de nuestra interpretación sobre el origen, la intención primera que llevó a las civilizaciones a procurar la imagen, a conservarla, a producirla, a crearla. Puede decirse fácilmente que las sociedades actuales están construidas sobre la base de imágenes de todo tipo, incluso que nosotros mismos somos una imagen entre otras imágenes, que nuestra constitución humana es una máquina de producir imágenes. Es quizá el punto central de esta hipótesis, que respondería al título provocativo y general de esta reflexión que aquí les propongo. Es decir, si quisiéramos atrapar el movimiento, la única manera para realizarlo sería con imágenes. En el mismo sentido, visualizar el tiempo supondría un móvil, o bien
que el tiempo solo es accesible por medio de imágenes. En primer lugar, tenemos la película La Guerra del Fuego, del director Jean-Jacques Annou, de 1981. Trata de cómo el hombre de las cavernas conquistó el fuego, de las peripecias para alcanzar ese preciado bien. Fácilmente nos haremos una imagen de cómo el hombre primitivo llegó a usar el fuego de manera voluntaria y no ya accidental. La película queda justificada cuando muestra el salto cualitativo en la adquisición de un conocimiento, un antes y un después de la manipulación del fuego, haciendo un acercamiento al rostro primitivo del protagonista en su deformación, en su transformación asombrosa, cuando observa atentamente a otro primitivo hacer nacer el fuego con palos de madera. Asistimos ahí al momento singular que trastoca la experiencia, un rostro primitivo que se asombra. El filme muestra, y esto es lo relevante, que al primitivo de las cavernas debió producirle una emoción profunda a este hecho, un trastocamiento del alma producido por un fenómeno natural antes inalcanzable. El segundo momento que quiero compartir lo puedo situar en el tiempo antiguo, en el mundo de los griegos, cuando el ser humano se maravillaba al contemplar la actividad de la naturaleza y el movimiento del cielo. En esta época se creía que todo lo que ocurría se daba por mandato de los dioses, la vida de los mortales, la sociedad, la guerra, la religión, el gobierno. Luego vino un cambio en la mentalidad, de cómo entender y cómo significar las cosas. Entonces los sabios dejaron de observar el curso estricto de la mitología y de la religión, se esforzaban más bien por hacer del logos el eje de sus argumentaciones y sus conocimientos. Un cambio en el orden de las cosas y la manera de explicarlas debió ser lo suficientemente profundo para marcar un paso significativo en la historia de Occidente. El mundo del mito y de los dioses se iría apagando poco a poco, y en su lugar el ser humano colocaba su razón, su medida de todas las cosas. Una mentalidad distinta se elevaba sobre el panteón de los dioses antiguos el salto mejor conocido como el paso del mito al logos, o bien cuando los mortales asimilaron el orden del cosmos al orden de lo enteramente humano. El tercer momento que propongo es la aparición de la imagen movimiento, mejor conocida como el cine o la imagen cinematográfica. Pero recordemos un poco, antes del cine, la fotografía había procurado un vuelco especialmente en las artes plásticas. La imagen instantánea producía un efecto de realidad que la pintura no llegaba a mostrar, pero faltaba lo más importante: salir de la inmovilidad. Faltaba una revolución, una invención mecánica que descubriera la posibilidad de proyectar imágenes inmóviles llamadas fotogramas sobre la base de un soporte mecánico para hacer que esas imágenes adquirieran movimiento propio. Bueno, de esto se tratan los juguetes filosóficos, que son los que tengo aquí abajo. Se trata de que es un mecanismo con imágenes fijas que al producirse movimiento crean una ilusión, y esta ilusión es la ilusión estética, es la ilusión que el arte nos convoca, nos da. El cine particularmente es el ejemplo claro de esta ilusión. Lo que vemos en una película es una ilusión. De esto tratan los juguetes filosóficos, demostrar que las imágenes fijas sometidas a un mecanismo son capaces de crear una ilusión óptica semejante a como nuestros ojos perciben la realidad exterior. Este paso de lo inmóvil a lo móvil fue el detonante de un arte nuevo, el cine, pero también de una época en la cual la imagen será su gran distintivo. En suma, de la misma manera que podríamos asegurar hoy que la conquista primitiva del fuego
así como el cambio de mentalidad de una época que trajeron fuertes cambios históricos, el descubrimiento de la imagen cinematográfica provocó una desviación del trayecto original, una modificación entre el antes y el después del arte y de la vida en general. Sea cual sea la dirección mantenida previamente, ante acontecimientos como estos, que provocan una inflexión, una curva en el trayecto original, no deberían ser banalizados ni olvidados, mucho menos trivializados como acostumbran las sociedades actuales. Por el contrario, el reconocimiento de signos fundamentales que la emoción creadora del arte nos despierta, otorgan una vía hacia el encuentro impostergable de nosotros mismos, porque en esto consiste el mensaje de las obras universales, de las obras de arte universales, en dar cuenta de aquello que es la naturaleza humana, a la manera de un espejo en el que la imagen reflejada sobre el lienzo, la piedra, el gesto, el sonido, el color, somos nosotros mismos, en tanto que humanidad. A estos hechos históricos podríamos otorgarles el calificativo de creadores, de puntos singulares en el sentido de que son los fundamentos sobre los cuales la humanidad levanta su propia imagen. En este sentido son también hechos artísticos, si por arte se entiende toda actividad humana que logra asentarse a partir del mejoramiento y la maestría de realizar una obra o una acción. Diremos entonces, el arte del fuego, el arte del pensamiento y el arte de las imágenes en movimiento. Ahora bien, el problema de atrapar el movimiento se consiguió definitivamente hasta que llegó el cinematógrafo en 1895. Pero esto debió considerar serios problemas en el orden científico, estético y psicológico, especialmente porque se trata de un problema obvio, dado por sabido, dado en el conocimiento, pero aún así nunca demostrado. Es el problema del movimiento. El problema del movimiento en realidad no es un problema porque lo vivimos, es nuestro. No podemos demostrar el movimiento a menos de que nos paremos, caminemos, corramos, andemos, hagamos algo. Se trata de una ilusión pedagógica, de una ilusión psicológica, producto de nuestra mente. Pongamos un ejemplo al mismo tiempo para develar este problema, apoyándonos en un concepto de un pensador francés que se llama Henri Bergson. Este concepto es el concepto de la duración y el ejemplo es el siguiente. Supongamos que observamos un tren de pasajeros desde el exterior y en un punto fijo. Vemos cada uno de los vagones, adivinamos su velocidad, escuchamos el sonido de los rieles y al mismo tiempo nuestra mente tiene la capacidad de reconstruir el camino por donde va pasando. A esto le llamaremos el espacio recorrido. Ahora supongamos que en vez de ver el tren desde afuera, nos situamos en su interior. ¿Qué pasa desde dentro? Pasan muchas cosas, claro, pero lo importante para nuestro ejemplo es que la experiencia no es la del espacio recorrido desde el exterior, sino es el tren mismo el que se mueve, es decir, que es la experiencia misma del movimiento. Lo mismo sucede, esto que estoy diciendo, que estoy explicando la diferencia entre el tiempo y la duración, bersoniana, claro. La duración se entiende cuando vemos una película. Creo que se me acabaron las hojas. Cuando vemos una película, podemos seguir la historia de los personajes, podemos ver el color, podemos incluso comer palomitas mientras vemos la película.
Todo esto es desde el punto de vista exterior. Pero cuando la película nos atrapa, cuando nos emocionamos con lo que el personaje está viviendo, cuando nos adentramos en la película, entonces nos emocionamos. Entonces pasa algo mágico. No nos damos cuenta, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, sino hasta que termina. Y entonces podemos respirar con el personaje, llorar, podemos imaginar, emocionarnos con la película sin realmente darnos cuenta. La experiencia de la adoración o de este concepto filosófico es precisamente esta experiencia. Esto tiene un problema fuerte, o devela un problema fuerte, porque aquí tenemos, por una parte, un aspecto psicológico propio del arte, un aspecto estético que define al arte, y un aspecto ontológico que corresponde a la realidad. El problema es muy complejo, pero muy interesante de explorar. Bueno, para terminar, quiero hablar sobre la imagen y dar la definición. Tuve un problema con la impresión y no salieron estas páginas, entonces por eso lo estoy recordando. Una imagen, dice Berzón, es una definición de este filósofo, una imagen no es una representación. Normalmente cuando queremos definir una imagen, siempre decimos que es un signo o que es una representación. Bueno, vamos a dar una avanzada. Tenemos la representación en nuestra mente y tenemos la cosa, una jarra. La imagen es una existencia entre mi representación y la cosa. Es muy sencillo, la imagen está a medio camino entre la cosa, entre la realidad y mi mente. Creo que esta definición puede hacernos avanzar más allá de las corrientes teóricas, intelectuales, sobre el arte y la estética que nos enseña la academia. Es más, es un concepto filosófico. Haríamos más que teoría del arte, haríamos filosofía del arte con un concepto de este tipo. Bueno, para concluir, solamente diré que el movimiento lo atrapamos por medio de imágenes. La realidad misma es una imagen, como lo decía al principio. Y el tiempo lo podemos asir y ver el rostro del tiempo también por imágenes. Yo los invito para en algún momento de este evento que pudieran interactuar un poco con los juguetes filosóficos. Se trata de darle vuelta y encontrar la ilusión que se crea con el movimiento de los juguetes. Bueno, de esto trató mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Pérez Presa. Vamos a darle ahora la palabra a Hermenegildo Contreras Contreras, que nos va a presentar el trabajo entre el registro audiovisual y el documental antropológico. Muchos archivos audiovisuales que no han sido pensados más que para el registro podrían conformar un documental archivístico. Gran amigo, por la invitación, principalmente, especialmente agradezco a todos ustedes que están escuchando, porque si no, pues no sería lo mismo. Entonces agradezco bastante, principalmente ustedes son los más importantes en este tipo de ponencias. Antes de entrar de lleno al tema, voy a comentar una anécdota que escuché de unos antropólogos, amigos míos, que estaban en el INAH, y había una ponencia. Entonces,
Nada más estaba el ponente y estaba el que había asistido a la ponencia y se miraban uno al otro. Bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? No hay nadie más. Dijo el asistente, yo vine a escuchar una ponencia, y dijo el otro, bueno, pues yo vine a dictar mi ponencia. Así empezó, nada más los dos. Bueno, es una anécdota que quería compartirles. Dentro de mi trabajo, que es el de registrar eventos sociales, como bautismos, bodas, etcétera, aprovecho la ocasión para registrar también archivos que considero importantes o que pueden llegar a ver la luz en forma de un documental. Lo que ha dado como resultado miles de fotografías y miles de horas de archivos audiovisuales, esperando obtener algún día alguna utilidad. Pues ya tengo en este trabajo casi 30 años. A raíz del abaratamiento de los anteriormente costosos equipos de grabación audiovisual, se da un auge en la producción de cine y video. Desde los archivos en película, en cintas VHS, hasta el equipo actual, que es pues, digital. Casi cualquier persona puede registrar los acontecimientos culturales, deportivos, educativos, deportivos, sociopolíticos, entre otros temas, y conservarlos en un archivo personal. Lo anterior da como resultado una gran acumulación de archivos que nos muestran el paso del tiempo en nuestros lugares de origen. Pero ¿qué finalidad tiene la conservación de todo este material acumulado a través de los años? ¿Servirán los archivos solo para registrar el cambio de formas de vida o pueden ser útiles para la creación de un documental? Me atrevo a decir que este material puede generar por sí mismo una estructura narrativa para conformar un documental archivístico. También me atrevo a decir que una misma escena puede servir para estructurar una narrativa documental con dos temas o fines distintos, es decir, para dos documentales de temas distintos entre sí. Ahora bien, se debe cuidar rigurosamente una estética cinematográfica o videográfica. Me temo que no siempre, pues hay ciertas escenas o registros que no se van a repetir en el transcurso del tiempo nunca más. Y es mejor tener una toma sin estética, sin un encuadre perfecto, sin una iluminación adecuada, a no tener nada registrado. Como bien menciona la ahora galardonada con un premio Ariel por su documental La Flor de la Llanura, que otorga la AMAC, que es la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas 2022, me refiero a la antropóloga visual Mariana Rivera. Ella fue mi comentarista en la proyección de un documental, de mi documental Como soy en Charapan, en 2018, que se proyectó en el INAH. Ella dice, yo siempre he pensado que el cine, en particular el documental, es un trabajo que va muy de la mano del trabajo que hacemos los antropólogos. Para mí, son disciplinas que surgen de la mano y creo que es la combinación justa y exacta entre trabajo y lenguaje audiovisual con el lenguaje antropológico. Crean poderosas narrativas. Y prosigue, no es lo mismo hacer una película con poquitos recursos o casi sin ellos, recalcaría yo. Con lo que tengamos a la mano, pues hacer una película ya cuando tengamos un fondo, cuando podamos pagarle a un fotógrafo, pagarle a un editor, pagarle a los músicos, etcétera. Entonces, creo que también es muy loable el tipo de producción que se genera de forma más independiente y pensar que también tenemos que crear públicos para que puedan apreciar este tipo de obras. Desgraciadamente, en el mundo del cine más industrial, pues se priorizan ciertos tipos de recursos técnicos, cierto tipo de cámaras, cierto tipo de lentes, incluso de mirada estética. Prosigue nuevamente también ella, dice, crear nuevos públicos que estén apreciando este tipo de obras que viene de una mirada local. Esto lo comentó Mariana Rivera, es antropóloga visual, parece que ella es doctora. Entonces yo digo, la etnografía tiene diferente visión, dependiendo si quien la lleva a cabo hace uso de una mirada local, nosotros mismos los lugareños, o de algún foráneo, intruso tal vez. A veces yo me siento intruso cuando voy a grabar a otros pueblos, no sé sus costumbres, no sé sus tradiciones. Estoy preguntando, me considero un intruso ahí.
Dice, entonces tal vez para los pueblos originarios, porque ello debe considerarse que los registros deben de realizarse, como bien lo menciona Mariana Rivera, desde una mirada local. Es lo que comentaba. Vamos a suponer que yo quiero hacer un documental de aquí de la universidad, pues no sé, yo no siento como ustedes que diariamente están aquí conviviendo con los maestros, con sus compañeros, pues con todos. Esa es diferente la visión. Retomando los comentarios de Mariana Rivera, quien hace énfasis al considerar, dice también utilizan material de archivo, ello se refiere pues a mí, se está refiriendo a mí. ¿Qué papel juegan para la construcción de la historia de Charapan? Pero también quisiera saber, nuevamente refiriéndose a mí, me dice, ¿cómo tú trabajaste? Si trabajaste tú solo haciendo cámaras y sonido, ¿había alguien que te había ayudado? ¿Había alguien que te ayudara con el sonido? Bueno, aquí pues voy a comentar. No, yo lo hice todo. Desde el registro hasta la edición, sí me apoyaron con la transcripción, que es lo más difícil, por lo que no escucho. Mi esposa, que está presente, también me estuvo diciendo hasta dónde tenía que cortar una frase, hasta dónde tenía que cortar una palabra, dónde podría encajar una música, cuál sí, cuál no. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha bien? Bueno, por lo que no escucho. Entonces, refiriéndose al sonido en el registro audiovisual, se considera pues, al igual que la imagen, el sonido tiene particular relevancia con el más en el documental. Si bien hay quien piensa que el sonido debe ser doblado, se puede considerar que pierde el contexto. Por ejemplo, la voz de quienes estamos perdiendo el sentido del oído, y más aún de quienes ya lo perdieron completo. Nuestro timbre de voz, tal vez lo están notando, es un poco diferente o es muy diferente, por lo que se debe considerar mantener el sonido del habla lo más natural posible, ya que también hace una narrativa. Narrativa lo estoy poniendo entre comillas porque pues quiere decir lo que estamos, cómo hablamos nosotros, cómo escuchamos los que no escuchamos bien. Por la peculiaridad de nuestra voz, que se perdería al ser doblada. Se perdían esos raros matices con un sonido de voz casi plano. A veces considero que nuestra voz es plana porque pues no escuchamos, hay un ruido, pues mi voz es más plana. A veces de pronto mi esposa, ¿qué ruido hay? Y no me entiende, no necesito hablar más fuerte, entonces a eso se refiere. Una mirada desde lo cotidiano es lo que les comentaba, desde ver las tomas, las escenas para un documental desde el centro, desde dentro de la comunidad donde se está llevando el registro. Los pueblos originarios tienen sus propias costumbres, con unas ligeras variantes. Se debe considerar puede realizar los trabajos de registro audiovisual desde dentro de la comunidad. Es decir, se debe priorizar la capacitación comunitaria en cuanto a estética y técnicas de filmación a los habitantes de los lugares donde será el registro. Pues no es lo mismo la cosmovisión de los lugareños a la de alguien que viene de fuera con la única intención de hacer un registro. Todas las personas de las comunidades originarias tenemos nuestro propio rol en la sociedad. La división del trabajo comunitario, sin pago alguno, está bien definido para los hombres y mujeres, que hace el sentido de pertenencia a nuestras comunidades. Pues las mujeres hacen los preparativos de los arreglos en las fiestas, la comida, y los hombres pues hacemos otra cosa. Conclusiones. Al escribir estas líneas han fallecido 7 personas de mi documental de registros como Zona Charapan, realizados sin equipo profesional y con una técnica por demás empírica. Más aún, recientemente han fallecido 2 personas dedicadas a la obrajería, por lo que no pude concretar la entrevista referente a mi documental en proyecto El último obrajero. ¿Qué habría pasado si esperase contar con un equipo profesional, a esperar un apoyo económico o a estar plenamente capacitado para llevar a cabo estos proyectos? Bueno, pues yo los invito a realizar los registros audiovisuales con lo que se tenga a la mano. Registren el presente, que pasó algún tiempo, tendrá alto valor histórico, tan necesario en el documental antropológico. Para finalizar, me quedo con las palabras de Mariana Rivera. Ella dice: creo que también es muy loable el tipo de producción que se genera de forma más independiente, y pensar que también tenemos que crear públicos para que puedan apreciar este tipo de obras.
Bueno, pues dice un dicho, no sé si es así, que también de lo malo se aprende, y a continuación vamos a ver si pueden proyectar un cortito de video. Pues muchas gracias por escucharme y a ver si pueden proyectar un cortito de video. Gracias. Juje Kurangu. Juje Kuranguni. Na Kuskaka Charapani. Juje Kuranguni, Imer Cusqua, Imer Perequicha, Imer Custaquicha. Hace más de 480 años, en la sierra de Michoacán, se fundaron al menos 35 pueblos purépechas. Uno de ellos fue San Antonio Charapan, que, en la actualidad, aún conserva algo de la cultura que desarrollaron los fundadores y sus descendientes. Vengan, vamos a escuchar cómo suena Charapan. Vengan, oigamos sus sonidos, sus cantos y su música. Huya huya huchitani, Arterima kuya kawi, Titisa bijuera huera, Tine mokaria isam kawi, Kadima gaya vites que kaninga kawi isam, Dorinima visupita, ya tandinga hueparina. Na aringasan, Agustín Pacheco, na nea napo. Charapa Nanapo. Es para los indios. Son para los indios, con maracas. Es bailan al ritmo de la música con las maracas, y la de los negros, que son otra danza,
Ese es de los negros. Y de los guacaleros, que también ese es otro baile igual. Ese sea para los guacaleros, los que están en guacal cargado acá. Y un bastoncito, pues que según ellos cansados. ¿Cuándo salían? Muchas gracias a Hermenegildo Contreras y vamos a dar paso a la última ponencia de la mesa que corre a cargo de Anabel Patricia Márquez. Su trabajo se titula El documental intermediático hipertextual en dos casos. Historias de cinema de Godard y Sweetheart de Gustavo Galupo. No sé si ya estará por ahí en línea. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Anabel? Sí, soy yo. Muy bien. Hola. Hola, Anabel, aquí te escuchamos perfectamente. Si gustas Bueno, les comento una cosita antes de comenzar. En el edificio de al lado hay un concierto de gaitas de Navidad, que es la música típica de aquí de Venezuela. Entonces, bueno, no lo puedo silenciar, no sé si se cuela un poco el sonido. Bueno, voy a comenzar. Adelante. Okay, voy a compartir pantalla. Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Patricia Márquez, soy de Venezuela. Estoy aquí representando a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda con esta ponencia titulada Documental Intermediático Hipertextual en dos casos. Jean-Luc Godard, Historias du Cinéma, una película de 1998, y Sweetheart de Gustavo Galupo, una película del 2007. Bueno, primero que todo vamos a hablar un poco de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard es un cineasta francés que nació en 1930, tuvo una obra muy prolífica durante toda su trayectoria, formó parte de Cahiers du Cinéma y también formó parte del movimiento de la Nouvelle Vague, con películas como Pierrot Le Fou, Les Carabiniers y otras. Luego de todo este trabajo con la Nouvelle Vague, Godard se plantea un proyecto muy ambicioso, que es crear las historias del cine. Pero estas historias del cine tienen más o menos una pequeña trayectoria. Bueno, primero él creó un libro llamado Introducción a una verdadera historia del cine. Este libro salió publicado en 1980
Y en este libro Godard planteaba la necesidad de crear una historia del cine, pero que no fuese una historia del cine cronológica, sino contada a partir de su propio punto de vista, de su figura como cineasta. Y él se enfrentó a la imposibilidad de poder realizar esta película en ese momento, ya que él quería hablar sobre las películas y escribir sobre las películas a medida que él iba contando esta historia. Él estuvo en Montreal en la década del 70-80 dictando unas conferencias en el Conservatorio de Cine de Montreal, y allí fue donde creó este libro que apareció en 1980, donde encontramos diferentes capítulos de la historia del cine, pero contado a manera de viajes. Él los tituló Viajes. Luego de este libro aparece el poema que no será editado sino hasta el año 2007, este poema, que funciona como guión de la película. Y la película, Historias del Cine de Godard, es editada en Múnich en un estudio clandestino aproximadamente de 1990 a 1998, que es cuando sale la primera versión de Historias del Cinema. Esta película tiene una característica muy importante, que es que plantea una poética de la apropiación, ya que Godard se introduce dentro de la película para contar su propio punto de vista sobre el cine, pero apropiándose de todo el material de archivo universal. Godard no tenía los derechos para realizar estas películas, ni tenía la autorización, pero aún así logró editar la película. Y la película fue transmitida en Canal Plus en Francia en el 98. En este sentido, Godard plantea esta poética de la apropiación, y Gustavo Galupo, en su película Sweetheart, le va a dar continuidad a esta poética de la apropiación. En la imagen que tenemos aquí podemos ver cómo aparece el ojo de Gustavo Galupo con un monitor incrustado en el centro de su ojo, y podemos encontrar aquí el manifiesto de la digitalización. Esto porque esta película se puede lograr gracias al proceso de digitalización y apropiación de todos los materiales de archivo de los cuales se apropian estos cineastas. Godard no solamente se apropia del material de archivo, sino que se ocupa de escribir sobre la película. Él tiene una máquina de escribir que es un sonido recurrente y permanente durante toda la película, y aparece todo el tiempo mostrando tanto su voz en off y su cuerpo y el proceso de escritura en la película. Esto es una característica principalmente videográfica, así que Godard se instala aquí ya en el arte del video. Esto es lo que le permite a él poder realizar esta película. Pero esta película tiene otra característica muy importante, que estas dos películas tienen otra característica muy importante, que es que en ellas podemos presenciar los diferentes géneros literarios. Podemos encontrar los diferentes géneros literarios. Entonces está presente la épica, que evoluciona en lo que sería la narrativa, la lírica en la forma de lo que sería la poesía, y el drama, que evoluciona en lo que sería el teatro o el cine. Y también tenemos presente la retórica, que evoluciona en lo que sería esta forma del ensayo, y el género electrónico, que es lo que hemos llamado el hipertexto.
Aquí podemos ver una imagen de Langlois con lo que Godard plantea una suerte de épica del cine, tanto con la figura de Langlois como con la Nouvelle Vague, y podemos ver la escritura sobre la imagen. Aquí podemos ver el momento de la proyección, ya que Godard plantea en esta película todos los procesos creativos de realización de la película, tanto el proceso de escritura como el proceso de filmación, el proceso de edición y el proceso de proyección. Pero lo que principalmente se manifiesta es la edición o la moviola y la escritura que están recurrentemente apareciendo en toda la película. ¿Por qué hemos considerado que esta película es un hipertexto? Bueno, hemos considerado que esta película es un hipertexto por la presencia recurrente del texto en esta película. Bien es cierto que podemos considerar el hipertexto como un acceso no secuencial a los datos a partir de una narrativa. La narrativa se opone precisamente a la forma hipertextual y de esta manera podemos acceder desde diferentes momentos a cada uno de los puntos de esta película. La película está dividida en 8 capítulos, 4 partes, la cual está dividida en parte A y parte B, pero no tienen una continuidad cronológica. A pesar de ser una interfaz lineal a la que accedemos a esta película, podemos ver cómo los diferentes links o puntos de acceso textuales nos dan diferentes sintagmas a los cuales accedemos de manera aleatoria. Aquí podemos ver la moviola que es principalmente el momento de la digitalización, la captura que hace Godard de todas estas películas para poder llevar a cabo historias del cine. Pero ¿por qué lo hemos considerado hipertextual y intermediático? Bueno, hemos considerado intermediático este documental por considerar el sentido del índex de la figura de Godard como realizador de la película. Él hace una suerte de autorretrato en la cual se introduce dentro de la película y es su figura como protagonista la que va a dar continuidad a todo el proceso de apropiación que se realiza a partir de los diferentes materiales cinematográficos. Tanto el texto como Godard funcionan como deícticos y así estos deícticos aparecen tanto en la moviola como en la máquina de escribir y en todos los momentos de producción de la película. Entonces, Godard plantea en esta poética de la apropiación el documental intermediático como momento de transición de las tecnologías analógicas a las tecnologías digitales. En el momento en el que Godard se plantea realizar la película, no existía la potencialidad del video que hay ahora. Es ahí cuando Godard se plantea esta imposibilidad de poder digitalizar todo, pero es gracias a la tecnología del video, a la tecnología numérica, que Godard logra apropiarse de todos estos materiales. Otra cuestión importante es que pierde el carácter profílmico la imagen por el proceso de digitalización, ya que esta imagen es pintada y trabajada por Godard, intervenida. Aquí podemos ver cómo hay 3 capas de imágenes, podemos apreciar el montaje vertical
podemos ver que en la imagen de abajo hay una imagen de una película fílmica, podemos ver en la parte superior la moviola y encima la tipografía. Entonces podemos ver que predomina una estética videográfica en esta película. Y este proceso de apropiación, bueno, como podemos ver, lo lleva a cabo también Gustavo Galupo en su obra Sweetheart, donde también realiza una suerte de autorretrato en la cual él se introduce junto a su familia, apropiándose de otros materiales de archivo y creando 3 sintagmas narrativos, los cuales hace con la figura de Franz Kafka, Jean Vigo y Henry Lee, para contar también la historia de los medios de comunicación. Por lo tanto, podemos ver que está presente esta poética de Godard en la obra de Galupo también. Podemos ver cómo, si bien en el momento que Godard hace esta película, es un momento de transición de lo intermediático, de lo analógico a lo digital, donde predomina el código numérico. En la película de Galupo esto ya es un hecho cierto, ya que ahora tenemos esta imagen, esto es tomada de una webcam en la cual ambos realizadores generan un híbrido de diferentes medios, pero colocando su figura de la primera persona como centro del índex. Y este índex de la figura de la primera persona dentro de estos autorretratos es lo que le da el carácter de verdad a la película. Según Foucault, podemos considerar la verdad como un mecanismo de control del discurso, y esto es lo que realizan estos autores, pero sin embargo lo hacen rompiendo todo el modelo de representación institucional que plantea un montaje lineal, un montaje clásico. Ellos rompen con el montaje clásico, generando diferentes capas de texto, generando diferentes capas de imágenes y logrando un híbrido de diferentes medios a partir del uso del video y de la tecnología digital. Bueno, por esas razones hemos considerado que estos autores trabajan el documental intermediático de manera hipertextual. Bueno, esta ya me presento. Muchas gracias, Anabel. Bien, con esto concluimos las 4 presentaciones y a continuación abrimos un espacio breve, porque vamos ahí un poco retrasados, para preguntas. No sé si haya alguien que quiera hacer algún comentario, participación. A los dos. Por aquí el joven. Adelante. Gracias. ¿Está encendida esta cosa? Sí. Ok. Ya no veo a Hermenegildo. Mi comentario va dirigido para él, pero ya no lo veo. Salió un momento. De hecho, me pidió que cualquier comentario o pregunta, por favor, por escrito, para que... Bueno, entonces mejor se lo escribo. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartirnos alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Adelante. Se me hace muy interesante, Patricia, que estés poniendo a dialogar estos dos películas, porque si bien es cierto que hay desde hace tiempo un activismo para intervenir, como este trabajo de reapropiación,
el hecho mismo de que esto se haga a partir de las propias películas me parece muy interesante, porque justamente la figura de los realizadores, o sea, no solamente es el asunto de decir que es posible y políticamente un lugar que hay que ocupar, sino es sumamente disruptor ver que ellos lo hacen, ¿no? Y que además hay un espacio en el sitio de exhibición para poderlas ver. O sea, creo que tener estas dos películas ahí pone a debate o amplía el debate de lo que significa el asunto de la reapropiación, porque lo pone como un acto performático. Entonces, bueno, pues muchas gracias por tu trabajo. Bueno, sí, es un acto performático el que realizan estos realizadores al introducir su figura dentro de la obra, pero también todo esto lo hacen posible gracias al video y, como te digo, también al proceso hipertextual de escritura, porque también es lo que tienen de interesante también estas películas es que son videoescritura, son películas escritas, las cuales nosotros podemos ir leyendo a medida que vamos visualizando los diferentes materiales y cómo los materiales se distancian totalmente de su sentido original, generando toda una serie de nuevas percepciones a nivel de imagen y a nivel de sonido, y cómo también se pone en práctica toda esta posibilidad del postproceso hoy en día. Sí, me parece que es una forma poética que rescatar. Muchas gracias por tu intervención. Bien, si no hubiera más preguntas, agradecemos a la ponente y a los tres ponentes su participación y concluimos hasta aquí la mesa número 2, Cine, Filosofía y Antropología, para dar paso al maestro de ceremonias y que continúe el evento. Muchas gracias. Un aplauso.